Continuamos en Ampliación de Noticias, 8:38 y nos acompaña después de mucho tiempo el teniente general de la policía, Félix Murazo Carrillo. Él ha sido ministro del Interior, ha sido director general de la policía, director regional de Interpol para América del Sur y seguramente me quedo corta en la enumeración de los cargos, pero el tema que nos ha convocado esta mañana y que nos permite tenerlo hoy tiene que ver con la inseguridad, la inteligencia y algunas situaciones también de persecución a la corrupción en nuestro país. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un saludo a ustedes, señores periodistas, distinguida dama, a usted la audiencia y muchas gracias por la invitación. Bien, quería yo primero, antes de entrar al tema de fondo de la inseguridad, preguntarle por un asunto de coyuntura. Hace poco ha llegado el expresidente Alejandro Toledo a nuestro país, producto de un proceso de extradición que ha tomado algún tiempo, una espera que en algún momento desesperaba ya a los peruanos. Sin embargo, su esposa, la señora Elian Karp, partió, dejó Estados Unidos y se fue a Israel. Interpol en un primer momento dijo que no podía detener a la señora Karp y luego hemos conocido que el Poder Judicial, si no me equivoco y si no estoy citando mala información, ya ha pedido finalmente su detención. El Poder Judicial, en efecto, acá está, aprobó pedir a Israel la extradición de Elian Karp por el caso Ecoteva. ¿Cómo funciona este sistema y cuál es la posibilidad real, desde su experiencia, habiendo sido director regional de Interpol, de que Elian Karp puede eventualmente llegar al Perú a partir de una solicitud del Poder Judicial peruano? Bien, usted ha mencionado, dentro de las expresiones utilizadas, ha pedido. Sí. Entonces habría que preguntar si en el momento en que llegó la señora, ese pedido ya estaba ingresado, puesto que Interpol tiene un estatuto. Sí es verdad que no se debe vincular en aspectos políticos, sino esencialmente de colaboración policial. Yo creo que en la medida en que tenga ya la orden judicial en mano, ya no le queda otra alternativa que intervenir. Claro está que esto está supeditado también a la soberanía de los países. Hay países que en las órdenes de Interpol son acatadas de inmediato, pero hay otros países que no, porque tienen sus propias perspectivas. Y hay otros que intervienen cuando realmente le conviene, ¿no? Y eso es algo que hay que analizar también. Señor Murazo, usted ha sido, como ha recordado Mávila, comandante general de la Policía Nacional y ministro del Interior hace ya casi 20 años, un poco menos, ¿no? Desde entonces, claro, ha tenido puestos internacionales en Interpol que le ha permitido comparar la situación de nuestro país y lo que se hace acá en materia de lucha contra la delincuencia con la de otros países. ¿Qué es lo que ha observado usted como evolución de la Policía Nacional? Hay otras razones para que la delincuencia esté empeorando, pero una de ellas tiene que ver con errores en la organización de nuestra Policía Nacional. ¿En qué se debe reformar la Policía Nacional para volverla más eficaz en la lucha por la seguridad ciudadana? Bien, yo quisiera responder primero a la palabra que usted ha utilizado, reformar. Sí. Yo diría modernizar, ¿no? Porque es la obligación que toda institución debe en la fecha asumir. Porque modernizar significa implementar otro tipo de mecanismo. Porque además reformar suena reformatorio y eso tiene un mal sentido. Pero yo sí quiero decir que soy consciente que la Policía Nacional tiene que hacer serias modificaciones a su estructura, porque este proceso de unificación que se dio en el año 1988 fue eminentemente político y no técnico ni profesional, a tal extremo que en este caso los reorganizados no tuvieron una participación proactiva. Entonces, ¿cómo puede haber una reorganización sin la participación real de quienes van a ser reorganizados? Está refiriéndose usted a la unificación de las tres armas que había en la policía, la PIP, la Guardia Republicana y la Guardia Civil, hace más de 30 años, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde hacer ahora? Bueno, lo que corresponde ahora en el esquema de modernización es para comenzar a estructurar el respeto a las especialidades funcionales. Nadie es bueno para todo, ¿no? Siempre hay algo que se hace mejor y eso responde a perfiles, a preparaciones. Pero independientemente de eso hay que también hacer un trabajo ético y moral, ¿no? Porque no se puede combatir el delito si uno está involucrado en él. Y lamentablemente no solamente en la policía, sino en la administración pública, ese es un ingrediente
que nos está afectando permanentemente. Se dice que se ha descuidado el servicio o los servicios o unidades de inteligencia, para no utilizar la palabra servicio, las unidades de inteligencia, aquellas que se adelantan a lo que puede ocurrir, las que investigan detrás y que incluso pueden hacer inteligencia dentro de la propia institución para detectar a malos agentes. ¿Coincidiría usted con esa apreciación? Sí, claro. El proceso referido al trabajo de inteligencia, que para mí no solamente es un procedimiento operativo, sino principalmente un proceso mental, inteligente, auspicioso, ágil, dinámico, que es lo que no existe ahora. Recordarán ustedes el trabajo que se hizo en la DIRCOTE, se basó en la inteligencia, y no lo hicieron muchos. No se necesita mucha cantidad, se necesita gente comprometida. Hay que hacer serias modificaciones, porque sin inteligencia, mejor dicho, sin información analizada, trabajada, nunca va a haber resultados, y eso se ha descuidado. Entiendo, por lo que he dialogado con el señor ministro el día lunes, forma parte ya de la acción que se va a ejecutar y en la cual yo estoy presto a colaborar. Otro de los temas que se ha querido, no digamos reformar, que la palabra no le gusta, pero en fin, modificar o modernizar, como usted dice, es que haya menos oficiales en tareas administrativas en las oficinas y las comisarías y más en la calle, más en contacto con el terreno. Y para eso reemplazar a estos oficiales de oficina por civiles, eventualmente recomendados por la autoridad servir. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, eso hay que mirar con cuidado, puesto que nuestra institución, para efecto de cumplir su responsabilidad de orden público, que dicho sea de paso, ya no figura en la Constitución, y eso no es una casualidad, y no obstante que el orden público es la razón de ser de las policías de Perú y del mundo. Ya podríamos hablar en detalle en algún momento, hay mucho que hablar sobre eso. Ese binomio jurídico nuevo, incorporado a la Constitución actual de seguridad ciudadana, se lo digo como abogado, porque a través de este trabajo hemos podido hurgar en las aguas de la legislación nacional, y es un híbrido que ha invadido el campo del orden público y que finalmente todos hablan de ello, todos critican, muchos hablan, pero muy pocos participan. En este plan que yo, con un grupo de oficiales generales y superiores de una entidad que nos hemos congregado voluntariamente, que se llama APICEP, Alianza para la Protección e Investigación en Seguridad Ciudadana, estamos sugiriendo algunas medidas que no constituyen acciones repetitivas que no han dado resultado. Por ejemplo, para que pueda obtenerse resultados tiene que haber administración de la información, y usted lo acaban de decir, inteligencia, que no hay. ¿Y por qué no hay? Porque se siguen adoptando procedimientos que no han dado resultados. Acá se está exigiendo, por ejemplo, que se le pida a la población afectada, a los agraviados, que vayan a denunciar. A mí no me importa quién denuncia. A mí lo que me importa más bien tener noticias sobre información, y para eso no se requiere la formalidad de una denuncia, vista solamente la inteligencia como dato y comenzar a trabajar. Es por eso que en este caso la pandemia, el COVID nos ha demostrado que se pueden hacer muchas cosas virtualmente, y nosotros seguimos adoptando mecanismos clásicos, ¿no?, a sabiendas que las personas no quieren denunciar porque primero tienen dudas sobre el resultado de esclarecimiento, porque pierden tiempo, pierden trabajo y pueden perder hasta la vida al exponerse. Entonces aquí el Estado tiene que organizar otro tipo de mecanismos utilizando la tecnología. Yo creo que aquí en este plan estamos sugiriendo cosas muy interesantes, pero se necesita buena voluntad y decisión política. De acuerdo, yo quisiera plantear una pregunta antes de ir a la pausa, relativa al fracaso que hemos experimentado, que nuestra policía ha experimentado para hallar a prófugos de la justicia. Estoy pensando naturalmente en el exministro Silva, no sabemos dónde está. Estamos pensando también en el ciudadano extranjero que asesinó a un sereno en Surco, hace semanas que está desaparecido. Y como usted ha sido de Interpol, corresponde preguntarle también a César Inostroza, un juez supremo que desapareció de España cuando estaba a punto de ser extraditado. Y no se habló más. Y yo no sé si es que Interpol ha completado ya todas las formalidades necesarias para que se inicie un proceso de captura y búsqueda. Nos lo contestará, por favor, ese tema de los prófugos que la policía no logra hallar después de una breve pausa. Son las 8:52, estamos conversando con el general retirado de la Policía Nacional, Félix Murazo, quien fuera ministro del Interior por una parte, comandante general de la Policía por otra, al cual le preguntamos
¿Cómo explicar que la policía, pese a todas las promesas que se ha hecho, no haya sido capaz de ubicar a prófugos de la justicia notorios, como el exministro Silva, como un sobrino del expresidente Pedro Castillo, como el asesino de un sereno en Surco, y en Europa al ex juez supremo César Inostroza, que es objeto de un mandato de Interpol, no sé si se ha ejecutado o no. ¿Cómo explicar estos fracasos? Porque hay que llamarlo así, ¿no? Sí, yo también lo interpreto como un fracaso y obviamente a la vez un rechazo de mi parte, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer una revisión de todo lo realizado, hay que hacer un replanteamiento, porque no podemos aceptar que en plena modernidad a alguien se lo trague la tierra y punto, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer un replanteamiento también sobre los procedimientos que se están aplicando. Ese procedimiento de recompensa tiene sus secuelas, ¿no? Puesto que este procedimiento me hace recordar el lejano oeste, ¿no? Con dinero que se da y para que puedan capturarlo. Y las cosas ya no son así. Más bien aquí hay que empoderar a la policía especializada, que entiendo que cuando se propone algo lo ejecuta y lo cumple. Y en ese sentido está mi sugerencia y recomendación al titular del sector, a quien veo muy entusiasta con las propuestas que le he presentado, y ojalá que podamos ejecutar y pronto estar nosotros celebrando esa captura que usted ha mencionado. Quería aprovechar también la oportunidad de tenerlo para preguntarle por estas otras iniciativas que se proponen frente a la inseguridad ciudadana, que avanza y entonces lleva a muchos a decir que salgan las Fuerzas Armadas a colaborar con la policía. El Ejecutivo hoy está pidiendo, en efecto, que las Fuerzas Armadas apoyen, por ejemplo, a la policía en el control de las fronteras. Por otro lado, se pide que el serenazgo no tenga armamento no letal, por lo menos, para poder coadyuvar también en la lucha contra la inseguridad ciudadana. ¿Cómo analiza usted el rol de la policía cuando se hacen propuestas de incorporación, por ejemplo, o de de otorgarle un papel mucho más activo a organizaciones como la del serenazgo, o pedir el respaldo de la Fuerza Armada para intervenir en tareas estrictamente policiales? Bien, este tipo de propuestas lamentablemente no son nuevas. Siempre cuando surge una situación de crisis se piensa en esas alternativas. Yo lo que puedo decir con respecto a las Fuerzas Armadas, yo no puedo decir que no estén preparadas, sino que tienen otro tipo de preparación. En el Perú y en el mundo el escenario de las Fuerzas Armadas es de guerra. La policía de paz, orden, tranquilidad. La misión, los objetivos, los perfiles que se tiene, la capacitación, son diferentes. A un policía, uno en ese cometido de poder cumplir su misión, puede dejarse hasta pegar para lograr el objetivo. Pero no se puede mancillar lo que significa las Fuerzas Armadas, porque es exponerlo, ¿no?, a lo mismo que pueda ocurrir con pérdida de autoridad y sobre todo con exceso, porque su armamento, ¿no?, tampoco es el idóneo, puesto que, imagínense un FAL que tiene un alcance de 1000 metros, lo va a utilizar pues para perseguir a un carterista, a un robo celulares. Eso es ilógico. Lo que pasa es que aquí hay que reorganizar aspectos referidos a lo que se está haciendo. El serenazgo tampoco tiene facultades porque no tienen una ley que lo soporte, y aparte también su preparación no es la que tiene el policía. Aquí se trata de ordenar las cosas, darle a quien corresponda, ¿no?, para evitar dispendio de recursos, pérdida de tiempo, frustraciones, ¿no?, que no ayudan a resolver este problema. General Murazo, quisiera, como el tiempo corre, hacerle una pregunta que merece una respuesta precisa. ¿Estamos perdiendo la lucha contra el narcotráfico? Bueno, cuando usted dice estamos perdiendo es por... Sí, porque Perú se ha convertido, lamentablemente, lo que no ha logrado nuestro Perú deportivamente de vencer a Colombia, ¿no?, siempre, pues lo estamos logrando con la droga. La droga más pura que se vende en el mercado internacional procede del Braen, que tiene una forma de gusano. ¿Cómo es posible que del Braen, en donde hay 10% de nuestra Fuerza Armada presente hace más de, no sé, 10 o 15 años, y de la Policía Nacional? Sí. ¿Por qué tantos efectivos no logran ser eficaces ahí y capturar a unos cuantos remanentes terroristas que han sabido articularse con bandas de narcotraficantes? Le voy a decir algo, agregando a lo que usted dice.
El BRAE es una porción de nuestro territorio nacional que no llega ni al 0.1% del todo el territorio nacional. La población que vive en el BRAE no llega ni al 0.5% de la población nacional. La pregunta sería, ¿cómo es posible que el 0.1% del territorio nacional pueda poner contra la pared al 99.99%? Y aquí no se trata de que haya personal de Fuerzas Armadas y la policía, sino se trata de una estrategia diferente que tiene que partir de mecanismos. Y le hago mención a algo. En el año 2010, cuando yo dejé el cargo ya y me preocupé en seguir estudiando mi maestría, mi doctorado, seguí un curso en el Congreso de la República que hablaba justamente de la gobernanza y la gobernabilidad. Y habían representantes de todas las instituciones, Fuerzas Armadas, Policía, yo era el único, civiles. ¿Y cuál fue la tesis que se dio? Hablar sobre una problemática para ganar el título. Yo hablé sobre el BRAE. Tengo un planteamiento sobre el tema del BRAE, que es diferente a lo que se está haciendo. Porque acá pensar en sustituciones de cultivo es prácticamente una utopía, pues. Porque no se puede competir con un producto que tiene un valor en el mercado que sale $1.500 en el BRAE y ya en la frontera con México vale 25, en Europa 45, en 65 en Asia y llega hasta 100.000 en Oceanía. Entonces aquí ni que los productos que se puedan sustituir tengan pues pepita de oro. Acá hay mecanismos que no se están utilizando y esperamos que nos escuchen a este grupo de especialistas, que lo hacemos de propia voluntad, tan solo con el interés de servir al país. De servir al país. Antes de concluir, quería preguntarle si usted tiene una lectura, una reflexión. Mencionábamos al inicio del programa, la presidenta debe presentarse ante el Ministerio Público la próxima semana para rendir una declaración respecto a la manera en que se diseñó la estrategia, si es que hubo una estrategia, para el control de las protestas después del golpe de Pedro Castillo. ¿Cómo analiza usted el papel que desempeñó en ese momento la policía? Bien, aquí en este trabajo, le decía al señor Carvalho, tenemos 6 objetivos y uno de ellos justamente ese tipo de protestas sociales que están siendo mal administrados. Porque este no es un problema solamente policiaco. Todos piensan que es un problema policial. No, este es un problema que tiene otro tipo de raíces y otro tipo de perspectivas. Yo pienso que la señora presidenta tendrá, pues, como todo ciudadano peruano, porque nadie está por encima de la ley, en dar su versión. Pero, insisto, estamos haciendo un planteamiento para que esto se pueda evitar. Ojalá que nos puedan escuchar. Pues bien, muchas gracias por su presencia acá, General Félix Murazo. Hacía un tiempo que no lo veíamos, después de haber tenido eminentes responsabilidades en el Perú y en Interpol. Ojalá que este plan que nos ha venido a presentar haga su camino y permita, aunque a usted no le gusta la palabra, reformar nuestra policía, hacerla más eficaz en la lucha contra la delincuencia. Que tenga usted muy buenos días, General Murazo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Nos vamos a la pausa de la hora, Mávila. 9:01.